¿Crees que para conseguir una hipoteca solo se necesita una nómina decente y algo de dinero ahorrado? Eso es solo la punta del iceberg. La realidad es mucho más compleja. Y es que he pasado 15 años al otro lado de la mesa como analista de riesgos de crédito en banca y mi trabajo era literalmente escudriñar financieramente a los clientes para decidir si se le autorizaban o no operaciones de decenas o cientos de miles de euros. Y realmente se analizan más cosas de lo que la mayoría de la gente cree. Así que hoy te voy a contar en este vídeo los secretos de esta profesión y el paso a paso, lo que realmente se mira, lo que realmente el banco analiza para determinar si autoriza tu hipoteca o no. Así que te sugiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque así entenderás qué es lo que busca el banco de ti y podrás preparar tu solicitud de hipoteca para que te la autoricen sin problemas. Para hacerlo fácil lo he dividido en 3 grandes bloques y cada uno de ellos con diferentes puntos, digamos. El primer bloque es la salida de la operación, el segundo bloque es la severidad y el tercer bloque es la rentabilidad. Así que vamos a ello. El primer bloque y el más importante es la salida de la operación. Básicamente aquí se analiza la probabilidad de que devuelvas el dinero. Como comprenderás es el más importante porque si la respuesta es que no lo podrás devolver, el resto de bloques no tiene ningún sentido. Aquí es donde se quiere responder una pregunta y es si eres un pagador fiable. Y para ello se suelen analizar los siguientes puntos clave. El primer paso es el básico y es el análisis de la capacidad de pago. Se analizan tus ingresos netos y tus deudas. ¿Cómo se conocen las deudas? Mediante la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Una vez obtenidos tus ingresos netos mediante tu declaración de la renta fundamentalmente y por otro lado tus deudas, se calcula tu esfuerzo financiero. Y se habla mucho de la famosa regla del 35%, que dice que la cuota de la hipoteca más otras deudas no debería de superar el 35% de los ingresos netos del cliente. Pero esto hay que ser claro, no es una regla cerrada, es una guía, no es una ley inquebrantable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el 35% de una persona que gana 1.400 euros que el 35% de una persona que gana 5.000. Evidentemente se puede ser más flexible con una persona que gane más dinero a que con una persona que ya de por sí vaya un poco más ajustada. Pero bueno, sí se puede determinar que más o menos ese 35% de esfuerzo financiero es el límite para determinar si una operación puede ser viable o no serlo. Aunque aquí hay una parte que seguramente no todo el mundo conozca y es que se realiza al cliente un pequeño test de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se considera la cuota actual del préstamo hipotecario, sino qué pasaría con tu esfuerzo financiero si subieran, por ejemplo, 2 o 3 puntos los tipos de interés. Esto es una forma que tiene el banco de asegurarse que incluso en un momento complejo de tipos de interés puedas seguir haciendo frente a la cuota hipotecaria. El segundo paso sería evaluar tu capacidad de ahorro y la liquidez post-compra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues simplemente ver el dinero que aportas de tu propio bolsillo. Lo normal es que para una compra de una vivienda habitual, el banco te financie el 80%, siendo el 20% restante más los gastos de la operación a cargo del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si además de ese 20% aportas algo más, es decir, que solo se te financie, por ejemplo, un 70, un 75% de la compra, pues es muy buena señal de cara al banco porque tienes capacidad de ahorro suficiente para hacer frente a la operación. Y como punto extra, ¿qué pasa después de la firma de la operación? ¿Sigues teniendo liquidez o te has quedado absolutamente a cero? Para el banco es un punto muy positivo ver que un cliente, después de la firma de la operación y de haber aportado lo que tiene que aportar, cuenta todavía con un colchón y con liquidez suficiente para algún imprevisto. Y por supuesto este aporte de recursos propios, lo repito, es de recursos propios, es decir, dinero ahorrado. No gusta pedir un préstamo personal para aportar estos recursos propios que muchas veces se intenta hacer, no gusta que te lo tenga que prestar un familiar, ni nada por el estilo. El banco busca siempre que el cliente haya tenido cierta capacidad de ahorro y cierta planificación a largo plazo para poder hacer frente a ese 20% y a los gastos de la operación. El paso 3 sería analizar la estabilidad laboral y la estabilidad laboral a futuro. Se analiza la vida laboral completa, no solo el tipo de contrato que tienes ahora, sino
qué tipos de contratos, qué trabajos has tenido a lo largo de los años, si has tenido largos periodos de inactividad o si por el contrario has ido saltando de empresa a empresa sin mayores problemas. Por supuesto, no es lo mismo ser un funcionario con altos ingresos que ser un autónomo con ingresos muy volátiles. No es lo mismo el sector en el que trabajas, incluso el nivel de formación. Se entiende, por ejemplo, que un médico recién licenciado como residente, evidentemente ahora puede ganar poco, pero a medio o largo plazo tendrá unos ingresos mucho más altos. Y no solamente se analiza el momento presente y el perfil del cliente, sino hay que tener en cuenta que una hipoteca puede ir a 20, 30 o 35 años. Así que se hace hasta una estimación de la pensión que te puede quedar en caso de que durante la vía de la operación te toque jubilarte. Así que es un análisis completo, no solo de tu situación actual, laboral, sino de cómo ha sido tu evolución laboral a lo largo del tiempo y qué previsiones de futuro tienes. Y el paso 4 sería tu historial bancario y tu comportamiento. Y es que el pasado financiero importa. Un impago significativo e importante en ASNEF es prácticamente eliminatorio, aunque con matices. Pero por supuesto no solamente se miran los registros oficiales. Si ya eres cliente del banco se analizan tus saldos medios en cuenta, aplicaciones, experiencia con otras operaciones, si ahorras si llegas a final de mes, si eres de los que se apuran al máximo o si a día 15 ya estás prácticamente pelado, todo eso se tiene muy en cuenta. Y si no eres cliente del banco, seguramente te pidan movimientos de tu cuenta habitual en otra entidad. Al final lo que se busca es conocer al cliente en su comportamiento en el día a día con el dinero para obtener información sobre si eres una persona, digamos, ordenada con tus gastos y con tus ingresos. Una vez analizada la capacidad de pago, la capacidad de ahorro, tu estabilidad laboral y proyección y tu experiencia previa, se da por concluida el bloque de salida de la operación, que como digo es el más importante. Si después de todo este análisis se considera que no hay capacidad, no hay salida de la operación, directamente ya no hay nada más que hablar. Si por el contrario se considera que sí hay salida de la operación, es decir, a la pregunta principal, ¿el cliente puede devolver el dinero prestado? Es sí, entonces se pasaría al segundo bloque, que es la severidad, concepto que probablemente no hayas oído hablar nunca. Se puede decir que es el plan B del banco. Básicamente es ¿qué pasa si todo sale mal? Técnicamente se denomina pérdida dado el incumplimiento o LGD, Loss Given Default. Y aquí hay que responder una pregunta muy fría, pero hay que responderla igualmente, y es si el cliente deja de pagar y el banco se queda con la vivienda, para venderla posteriormente, ¿cuánto dinero va a perder realmente? Porque cuando el banco ejecuta una vivienda y la vende posteriormente, no recupera el 100% de esa venta. Al final hay una serie de costes judiciales, costes de la ejecución, gastos de comunidad, seguros, mantenimiento, comisión de una inmobiliaria, bueno, en definitiva, una serie de costes que se le aplican al banco a la hora de vender esa vivienda. Además, ten en cuenta que una vivienda ejecutada por un banco se suele vender a un precio especialmente bajo porque al banco lo que le interesa es quitársela pues, lo antes posible. En ese punto es donde se entiende especialmente el 20%, esa LTV, Loan to Value, de entrada que te pide el banco para poderte dar la hipoteca. ¿Por qué? Porque este 20% actúa como colchón de seguridad que idealmente debería absorber todos estos costes de recuperación en caso de que el banco tenga que ejecutar la vivienda y venderla posteriormente. Y es que al final el objetivo con el análisis de la severidad es asegurar que haya un colchón suficiente en caso de que haya que ejecutar la vivienda y venderla. Aquí para analizar la garantía tenemos por un lado el LTV, que como acabamos de decir es clave, y eso al final lo que hace es que cuanto mayor el LTV, pues mayor riesgo para el banco en caso de tener que ejecutar y vender la hipoteca. Como norma general, el LTV se sitúa también en el 80% del valor de tasación, de forma que al final te van a financiar hasta el 80% de precio de compra-venta sin impuestos ni gastos o 80% de valor de tasación, el menor de los dos. Y luego por otro lado está el veredicto de la tasación, y es que la tasación es un documento fundamental para el inmueble. No solamente lo valora, que ese es su, digamos, objeto principal, sino que además puede informar sobre posibles problemas. Y es que se buscan fundamentalmente dos palabras: condicionantes y advertencias. Una advertencia es un apunte leve
como por ejemplo la necesidad de hacer una reforma para mejorar el valor del inmueble, por ejemplo, que se tiene en cuenta pero al final no determina si el inmueble es válido o no como garantía hipotecaria. Pero un condicionante es suficientemente grave como para echar por tierra una operación hipotecaria. Una parte no registrada o que se necesite una licencia de primera ocupación paraliza absolutamente la firma de cualquier hipoteca. El siguiente paso sería lo líquido que es tu futura casa. Y es que no todas las viviendas son iguales. No es lo mismo un piso de dos dormitorios en pleno centro de una ciudad que una casa prácticamente en ruinas en un pueblo perdido. Evidentemente es mucho más líquido el primer inmueble que el segundo. ¿Esto al final qué quiere decir? Que al banco le interesa muebles líquidos, muebles que en caso de tenerlos que ejecutar los pueda vender de la manera más rápida posible. Y finalmente, antes de dar el ok definitivo al inmueble, se tiene que revisar la nota simple de registro de la propiedad. Se buscan cargas, deudas pendientes, servidumbres y una regla de oro no escrita. Siempre el banco va a querer ir como primera carga sobre el inmueble. Es muy raro, por no decir imposible, que un banco acepte ir como segunda carga de otra entidad. Diría que es imposible. Por eso es importante cancelar cualquier carga previa antes de formalizar una nueva hipoteca. Si se considera que hay capacidad de pago y que el inmueble es una buena garantía, ahora toca ver si la operación en su conjunto es rentable para el banco. Aquí entra la llamada venta cruzada y son todos esos productos que te va a ofrecer el banco a cambio de una bonificación en tu tipo de interés. Domiciliar nómina, contratar un plan de pensiones, el seguro de vida. En definitiva, todos esos productos les va a dar rentabilidad al banco a cambio de a ti bajarte un poco el tipo de interés. Esto como cliente tiene una parte buena y una parte mala. Hay algunos productos que al final los ibas a tener que tener contratados en algún sitio, como un seguro del hogar o la nómina domiciliada. En alguna entidad la tendrás que tener. En este caso es muy beneficioso para el cliente porque, bueno, es una forma de ahorrarte algo de intereses por productos que sí o sí ibas a tener que contratar. Otros productos a lo mejor como un plan de pensiones pues igual no te interesa en absoluto, puedes decidir si contratarlo o no. Al final cada uno de esos productos que tú vas a contratar como venta cruzada es rentabilidad que obtiene el banco adicional. Por eso al contratarlos te pueden bonificar el tipo de interés de la hipoteca. Al final es un juego donde el banco busca la rentabilidad global como cliente. Luego otro punto es tu valor como cliente a largo plazo. Al final la hipoteca va a durar 20, 30 o 35 años y el banco lo que quiere es tenerte como cliente durante todo ese tiempo y sacarte rentabilidad durante todo ese tiempo también. Así que tienes capacidad de en un futuro domiciliar una buena nómina. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes del médico residente que de inicio no tiene unos grandes ingresos, pero que a futuro se espera que sí los tenga. Al final, un cliente con un alto potencial de vinculación futuro, pues es un cliente que le interesa mucho al banco porque es negocio a largo plazo. Hasta el punto de que, si es un buen perfil de cliente, el banco puede autorizar la operación, aunque en ciertos aspectos sea un poco justa, pero viendo el potencial del cliente a largo plazo, se termina autorizando. Y luego llegamos al último paso, que es un coste oculto para el banco, pero que está ahí y seguramente es el punto más técnico y el más desconocido también para el gran público, que es el consumo de capital. Y es que por cada préstamo que una entidad financiera concede, su banco central, en este caso el Banco de España, obliga a tener inmovilizado una parte de esa operación, es decir, capital del propio banco debe de mantenerse inmovilizada durante todo el periodo de la operación. Esto se utiliza como provisión de fondos por si el préstamo termina en default. Y esta cantidad de capital que se tiene que provisionar depende del riesgo de la operación. Cuanto más arriesgada sea la operación, por ejemplo con un LTV alto, mayor capital se debe de provisionar. Al final este es un capital congelado que el banco no puede disponer de él y no puede utilizarlo para darlo en otras operaciones. Por tanto, tiene que asumirlo como si fuera también un coste. De forma que una operación, aun teniendo un buen tipo de interés, si consume mucho capital porque es arriesgada, puede llegar al punto de que la rentabilidad ajustada al riesgo no sea buena para el banco. Y esto determina finalmente si esa operación es un buen negocio o no para la entidad. Y aquí lo tienes más o menos a grosso modo. Como ves, la aprobación de una hipoteca no es una cuestión de un único factor, sino de una serie de piezas que tienen que conformar un puzzle. Desde que tú tengas un perfil solvente que puedas garantizar razonablemente la devolución de la operación,
que el inmueble no tenga ninguna carga, ningún condicionante y por supuesto que tenga una valoración suficiente para soportar la propia operación, y luego que la rentabilidad sea lo suficientemente buena como para que al banco le compense autorizarla. Puedes dejarme en comentarios si conocías todos estos puntos que analizan cuando se analiza una operación hipotecaria, si te han denegado alguna vez y te han dicho el motivo por el que no te han autorizado, y si te ha resultado útil este vídeo puedes compartirlo con un amigo y por supuesto suscribirte al canal. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.